Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, viernes 5 de julio, les invitamos para que continuemos en la lectura de la Biblia en un año, leyendo el Salmo capítulo 7 hasta el Salmo capítulo 9, y también para que continuemos en la lectura del libro de los Hechos en el capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 23. El día de ayer nos encontramos con el poder de la oración de la iglesia primitiva cuando Pedro estaba encarcelado y en la espera de una sentencia de muerte. Entra la mano de Dios de manera extraordinaria y sobrenatural para que Pedro fuese liberado, y allí quedó entonces plasmada una marca que sigue siendo para nosotros la verdadera esperanza, y es lo que significa la oración, el ruego y por supuesto el clamor. Hoy en Hechos capítulo 13, con respecto a Pablo y Bernabé, que reciben una comisión muy especial de parte de Dios, vamos a encontrarnos con un mensaje extraordinario, un mensaje que está relacionado también con lo que anhelamos experimentar de parte de Dios en este año, esa promesa que recibimos como iglesia para que lográramos experimentar una vida abundante. En Apocalipsis 22 del 1 al 2, desde el principio del año hemos procurado acercarnos a lo que significa para nuestra vida esta promesa. Les recuerdo que Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. A través de nuestras redes sociales hemos querido enfatizar muchísimo en el significado de este fruto para nuestra vida, tomando como referencia el fruto del Espíritu. Y para este mes, fortaleciendo lo que es la fe, teniendo presente que la fe produce esperanza, nos acercamos entonces a lo que Pablo precisamente le comparte a aquellos que estaban escuchando en aquel día, según la lectura de hoy, y estaban escuchando la palabra de Dios, estaban haciendo lectura, así lo menciona el versículo 15 de Hechos 13, y cuando terminan de hacer la lectura, Pablo se levanta y entonces empieza a mostrar ese árbol de vida en quien está la verdadera esperanza, en quien encontramos y en quien hoy, así como en el tiempo de la iglesia prometida, encontramos esa sanidad, encontramos esa libertad. Así que es un mensaje extraordinario y es esa presentación maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos mirar en medio de la dificultad, a quien debemos mirar y a quien Pablo le recuerda también eh, que, que desde el principio estuvo colocado como la verdadera señal para levantarnos en medio de la dificultad. Pablo entonces empieza a mostrarle al pueblo de Israel todo lo que acontecía desde que salieron del pueblo, desde que salieron de Egipto, todo lo que pasó este pueblo, cómo el Señor lo levantó, cómo el Señor le liberó, cómo el Señor le pastoreó por el desierto, cómo luego le estableció en una tierra prometida, cómo le levantó rey, y también cómo levantó esa simiente bendita, que para el versículo 23 ya nosotros logramos entender mucho mejor, cuando dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ya para nosotros es muy importante comprender que Jesucristo es no solo el Salvador de Israel, sino nuestro Salvador, nuestro árbol de vida, en quien está nuestra verdadera esperanza, en quien debemos poner nuestra verdadera fe. Y cuando les hablábamos
en el día de ayer acerca de este regalo maravilloso de la oración como marca para nosotros también de lo que puede generar la verdadera intervención de parte de Dios. La idea es poder continuar también en, en lo que dice el Salmo, capítulo 5, porque esta semana nos hemos concentrado en los salmos. Ya para hoy deberíamos, en nuestra lectura juiciosa, tener leído hasta el Salmo 9. Y es la invitación para que nos acerquemos a este regalo maravilloso que tenemos en los salmos para aprender a orar como conviene. Eh, en el Salmo capítulo 5 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De nuevo entonces nos encontramos con este regalo de la oración maravillosa, pero ya viene una forma de oración muy específica en medio de la adversidad, en medio de la preocupación y es el clamor. Entonces, estas son las lecturas que tenemos para esta semana. Cerremos esta semana acercándonos al verdadero árbol de vida que trae esperanza a nuestra familia, que trae esperanza en medio de las dificultades, pero esa fe y esa esperanza sí tiene que ver con la piedad, con el ejercicio de la oración, con el ejercicio de la búsqueda del Señor. Y a eso es que básicamente el libro de los Hechos se refiere, cómo la iglesia primitiva hacía de la oración, hacía del clamor eh, lo más importante en su vida cotidiana. eh, la oración, la proclamación de esta verdad en Jesucristo era el todo para ellos. Y, y por otro lado, los salmos que nos dan una guía extraordinaria para orar. Cuando decimos que no sabemos orar, pues aquí ya nos encontramos con este regalo maravilloso. Y teniendo esto en mente, entonces, qué bueno es poder eh, acercarnos un poco a la esperanza y a la fe que de nuevo pueden anclar nuestra alma en medio de los momentos más difíciles y más adversos, ¿sí? El Salmo 5 nos enseña un clamor efectivo, un clamor que nos da luz. Sí, es importante aprender a clamar, es importante aprender a reconocer lo que es un clamor, es importante tener presente que el momento más crítico del problema en medio de nuestra vida es cuando ya no le vemos salida, cuando entramos en desesperación, cuando no vemos una esperanza en medio de las dificultades. Si bien nosotros nos enfrentamos a retos día a día, hay momentos donde nos encontramos con situaciones tan difíciles, tan complicadas, que nuestra alma empieza a llenarse de oscuridad, dejamos de ver la luz, dejamos de tener paz, dejamos de experimentar lo que experimentaba el salmista en el Salmo 4:8 cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Y es que el que recorre el camino de bendición de la mano del Señor, pues tiene el reto de aprender a disfrutar de la paz que Él prometió a pesar de la tormenta, esa paz que sobrepasa el entendimiento, que es la que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos para protegernos en medio de las más fuertes tempestades que aparecen en nuestra vida, ¿sí? Y, y por eso el Salmo 5 se presenta como un camino para que aprendamos a clamar de tal manera que no nos falte la fe. Hay un momento en los evangelios, en Marcos, cuando hay una fuerte tempestad, dice la Biblia que se levantó un viento muy fuerte, ¿sí? Y que los discípulos tuvieron mucho temor, pero el Señor Jesucristo cuando se enfrenta a esta tempestad, con su voz la enmudece. Puntualmente el Señor Jesucristo dice, calla, enmudece, y cesó el viento. Y fue hecha grande bonanza. Y ellos entonces, los discípulos dijeron, bueno, ¿quién es este, cierto? Y sin embargo el Señor Jesucristo también les cuestiona, porque si bien sus discípulos decían, ¿quién es este que hace callar la tempestad? Y es que hay voces que rugen en nuestro interior como vientos fuertes que nos atemorizan frente a problemas que sentimos que son inmanejables, que nos mueven, ¿sí? Que nos están ahogando.
Y cuando el Señor Jesucristo se enfrenta a sus discípulos, le dice, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En una versión actual lo expresa de esa manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por supuesto, cuando no tenemos fe, no tenemos esperanza, ¿sí? En este escenario que les estoy contando, que está en el Evangelio de Marcos frente a la tempestad, con los discípulos, Jesucristo dormía, eso nos lo narra Marcos en el capítulo 4, pero él estaba presente y no iba a abandonar a sus discípulos en medio de esa desesperación que estaban viviendo. ¿Qué situación está viviendo usted hoy similar a esta? Que siente que Dios no le escucha, que siente que el Señor Jesucristo está dormido. Lamentablemente, en medio de los problemas olvidamos eh, quién en verdad está presente en nuestra vida y quién es el que ha prometido levantarse para cuidarnos, para protegernos. Hay un pasaje extraordinario en Isaías 41:10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, pero no podemos evitarlo. Seguimos sintiendo miedo, terror frente a esos momentos cuando nos enfrentamos a olas tan gigantes que sentimos que nos van a ahogar, que nos van a avasallar. Jesús tenía paz, por eso dormía en medio de la tormenta. Podía descansar porque había paz en su interior. Entonces, indiscutiblemente sí podemos aprender del árbol de vida, de aquel que nos llena de la verdadera fe, de la verdadera esperanza que necesitamos para enfrentar cada día, ¿sí? Que lo que hay en nuestro interior sí es clave para responder a lo que ocurre en nuestro exterior. ¿Cómo enfrentar el día a día? Si en su corazón hay turbación, hay tempestad, tiene que llevarle esa tempestad interior al Señor. Pero si estamos llenos del amor de Dios es diferente, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Pero si al contrario continuamos llenos de temor, vamos a crear pues dificultades incluso más grandes de las que nos vamos a encontrar en el exterior, porque eso ocurre, ¿sí? Empezamos a dimensionar cosas, a imaginarnos y no alcanzamos a dejar que el Señor tome el control. Al contrario, el temor, el miedo empieza a tomar el control. Si estamos entonces llenos de enojo, por ejemplo, vamos a crear una atmósfera de enojo, de ira, de irritabilidad en medio de nuestra casa, en medio de la ciudad. Vamos a tomar nuestro vehículo, vamos a manejar con enojo. Si estamos llenos de resentimiento, vamos a trasladar al mundo, al exterior, ese resentimiento. Lo que hay en nuestro interior es lo que va a fluir en el exterior. Si queramos o no, siempre vamos a estar exteriorizando lo que hay dentro de nosotros y vamos a estar construyendo el mismo ambiente que hay en nuestro interior, afuera. Así que es fundamental aprender a clamar en medio de la desesperación, es fundamental aprender a clamar en medio del temor. Quiero volver a esta referencia de Marcos 4:41, cuando los discípulos decían, y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar, que aún el viento y el mar le obedecen? Venga, tenga presente que la voz del Señor puede silenciar cualquier grito, cualquier rugido de león que empiece usted a escuchar en su interior. Para cambiar lo que nos rodea, primero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a dejar que su voz apacigüe esa tempestad. ¿Y cómo se logra? A través del clamor. Y eso lo enseña entonces el Salmo 5, un clamor efectivo. El Salmo 5:2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es importante entonces ver a través de este salmo la forma adecuada de lo que sería para nosotros clamar en medio de la tempestad. Y, y es el versículo 3 quien como nos da la primera forma. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La prioridad se le debe dar al Señor
cuando se trata de clamar. El destinar un tiempo, el mejor de todos. Cuando hablamos de este versículo 3, se está refiriendo al tiempo de la mañana, antes de iniciar nuestras actividades diarias. La Biblia nos deja claro que sí es uno de los mejores momentos para buscar el rostro de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Y por supuesto, es el mejor momento para esperar en su respuesta, en su salvación. Lo primero generalmente indica lo mejor y lo más importante. Por eso iniciar el día de rodillas es determinante cuando se trata de ver la respuesta del Padre Celestial en nuestra vida. También la palabra del Señor nos habla allí mismo en el Salmo 5, aparte de tomar el mejor tiempo, de escoger, de pagar el precio, está la forma como nos tenemos que presentar y es con limpieza de corazón. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. O sea que, claro, elijo el mejor tiempo para Él, me aparto en el mejor momento donde no voy a tener distracción, donde no voy a escuchar otra voz, donde no voy a estar conectada a una red social, pero también debo tener claridad que es necesario presentar mi corazón. Claro, yo le voy a presentar mi corazón al Señor, yo le voy a entregar mi corazón para que lo sane, para que lo restaure, pero en cuanto dependa de mí, como dice la palabra, como dice en Primera de Juan, con relación a la confesión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad, sí es un requisito muy importante en el momento de clamar. La primera oración, antes de entrar a clamar por la intervención del Señor en medio de nuestras dificultades, es la oración de confesión conforme a lo que está escrito. Primera de Juan 1:9. Sí confesamos nuestros pecados y seamos humildes y delante de Dios reconozcamos incluso aún esa dificultad que tenemos de vernos a nosotros mismos, de estar más inclinados a ver la maldad de otros, estar inclinados a ver y a señalar más a otros. Tenemos que mejorar esa inclinación que solemos tener cuando se trata de ver el mal, porque tenemos la habilidad de ver la maldad en todo el mundo, pero se nos pasa lo que puede haber en nuestro corazón. El mismo capítulo 5 en el versículo 8 nos sigue dando pautas para clamar efectivamente en medio de una situación difícil. El Salmo 5:8 dice, guíame, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Cuando aquí hablamos de justicia, guíame en tu justicia, ¿dónde está contenida la justicia de Dios? Sino en su palabra. La palabra de Dios entonces viene a constituirse para mi vida en medio del clamor en algo que es trascendental. La palabra de Dios trasciende y va más allá de la dificultad, porque el problema que usted tiene hoy o el problema que hoy tenemos, por muy grande que sea, usted no se lo va a llevar a la eternidad. Pero la palabra de Dios lo dice acerca de ella misma, que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará. La palabra de Dios es fundamental. En ella se cumple toda justicia, porque en la ley del Señor está la paz. Porque sin justicia no hay paz. Pero la paz que nos deja el Señor es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es una paz que no da como el mundo la da. El que clama debe aprender a discernir el camino que debe seguir y la única manera es guiándose por el escrito está, teniendo como referencia las verdades bíblicas. La eficacia del clamor depende directamente de reconocer los principios que deben regir mi vida espiritual y que están consignados en la palabra de Dios. Por supuesto, dentro de un estudio juicioso, responsable, pero sobre todo dentro de lo que es la guía del Espíritu Santo. Esta es entonces nuestra invitación para que nos acerquemos al Señor y en medio de una dificultad que apremia un clamor, pues hacerlo de forma efectiva. No es simplemente a veces orar,
Considere que si hoy tiene un problema, el tamaño que tenían los discípulos cuando se enfrentaron a la tempestad, pues es necesario el clamor, y el clamor es un grito desesperado. El clamor es un ruego que no para. Y yo estoy segura que cuando la iglesia primitiva estaba orando y oraba sin cesar, esa oración no era cualquier oración, era una oración de clamor. Dios anhela que no nos falte la fe, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando habla con Pedro y le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado al Padre que no te falte la fe. El problema más grande que usted tiene hoy es que en medio de esa situación usted no tenga esperanza. ¿Saben por qué es el problema más grande? Porque cuando Dios está presente en mi vida, siempre hay esperanza. Pero cuando la oscuridad y las tinieblas se hacen presentes en mi vida, hay no solamente desesperanza, sino desesperación. Porque Él desespera de tal manera que nos sintamos confundidos. Y no puedo evitar dejar de mirar a Marcos como un momento de gran desesperación. Porque la situación era tan grave para ellos que dice la escritura que se levantó una grande tempestad y que las olas le daban al barco de tal manera que se hundía. Allí estaban los discípulos, pero allí también estaba Jesús. Y el problema es que se nos olvida que el Señor Jesús está presente, porque como le damos relevancia a tantas cosas, y cuando usted le da relevancia a algo de tal forma que puede empezar a olvidar otras cosas. Cuando le da relevancia a una persona en su vida, puede empezar a olvidar a otras personas. Las circunstancias para los discípulos en este momento estaban fuera de control, y eso sí que nos da temor, no tener el control. Esa barca estaba a punto de hundirse, y así seguro nos sentimos en nuestra vida, que las cosas se salen de control y nos vemos como aquellos hombres desesperados en busca de una respuesta que calme esos fuertes vientos que traen las tempestades. Y hoy en día sí que hay tempestad. Hay problemas que golpean nuestra barca, nuestra familia, nuestro trabajo. Y la misma desesperación que experimentaron estos discípulos de Jesús es la misma que seguramente a veces nosotros empezamos a experimentar teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Pero Él no duerme. El que duerme es su espíritu, y no alcanza a reconocer con sus sentidos espirituales, más allá de lo que sus sentidos físicos están viendo, el poder de Dios. Yo les invito entonces para que oremos y le presentemos al Señor esta semana, le presentemos al Señor nuestras vidas en gratitud y le pidamos que nos enseñe a orar.